Saludos cordiales, estimada docente. Somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Estatal de Milagro, tercer semestre, y el día de hoy vamos a hacer una presentación acerca de la Cátedra de Psicología Jurídica con el tema la personalidad, tipos y características, específicamente con el análisis de casos de personalidad criminal. Debemos destacar que el objetivo principal de esta tarea es determinar la personalidad, tipo y características mediante un análisis documental y descriptivo de casos probados en cuanto a personalidades criminales. Es necesario indicar que es de suma importancia el conocimiento de la personalidad para un competente jurídico, dado que esto le va a permitir emitir un diagnóstico acerca del comportamiento. Por consecuente, podemos decir que el comportamiento de una persona puede incidir en la interacción social. Esta interacción social que es muy importante, ya que siempre dentro de la interacción social pueden existir menores de edad que se encuentran en proceso de desarrollo y que de pronto pueden seguir los caracteres de la personalidad de alguien que no tiene una conducta socialmente buena y que de pronto lleva una personalidad criminal. A continuación, mi compañero. Bien, continuando con la exposición acerca de la personalidad, se dice que la personalidad y el desarrollo de la personalidad del hombre en general es un mecanismo que ocurre durante toda su existencia. Sí, ha venido en sí desde la creación del hombre. Y cada fase de su vida estará influenciada por la interacción familiar, los conexos o que ellos tengan económicos, políticos, en sí históricos. Los autores informan que la personalidad se concluye a partir de la conducta tradicional de los sujetos. En sí se genera a partir de la interacción genética y con el entorno social que logra alterar a lo largo de una existencia. Esta personalidad tiene sus dimensiones. La personalidad en su disposición a un sentido complicado que posee las siguientes dimensiones: la organización, la dinámica y el desarrollo. La organización, el cual se refiere a la personalidad que posee una estructura que ya esté compuesta por componentes de diferentes maneras y niveles de integración. La dinámica posee funciones y autorreguladas que ejercen los procesos intrapersonales, es decir, que la información de sí mismo al mismo tiempo las funciones reguladas poseen. El desarrollo de la personalidad, en el desarrollo de la personalidad del individuo tiene de posiciones tres mecanismos: génesis, transformación, historia. Génesis se considera que es el pensamiento con el resto de los mecanismos psicológicos que poseen principios biológicos. En la transformación implica la personalidad que cambia, diferencias en cuanto a la personalidad realiza recorridos especiales y temporales. Y en histórica es la trayectoria de un desarrollo. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, estimada catedrática de la materia. Le saluda Luis Figueroa Castro. Le voy a hablar sobre los factores del desarrollo de la personalidad. El conocimiento sobre el desarrollo psicológico se demuestran que los elementos esenciales en el cual se desarrolla el ser humano son de tipo genético, es decir, son hereditarios, ambientales, son los que se refieren al constructo social desde todo el partido del nacimiento. No obstante, la concepción moderna del desarrollo del sujeto indica que el desarrollo posee tres factores. El primero, la herencia; segundo, el medio ambiente; y la tercera, que es el poder creativo. Dicho esto, lo dividimos en tres factores, que es el factor genético, que son las personas, cada persona nace con cierta disposición física y relación a este enfoque se producen y recrean estructuras de la personalidad. Con estos aspectos que son hereditarios, podemos decir que es las conductas de factores de la extraversión, que son heredados como el modo de sociabilizar y la impulsividad del ser humano. Y los otros, que es la variación emocional
como la ansiedad y la irritabilidad que el ser humano logra adquirir. El otro factor son los ambientales, que es el constructo de lo aprendido en el contexto diario que va viviendo la persona, que es el aporte y la cooperación de los adultos, tanto las enseñanzas y las experiencias que se producen en el medio ambiente. Son contextos que influyen directamente o indirectamente en el desarrollo psicológico. El ámbito familiar, la escuela, los medios de comunicación, la cultura en donde está inmerso dentro de su sociedad, intervienen en el comienzo y en el fortalecimiento de la estructura de la personalidad. El último factor que mencionaré, que es la autodeterminación. Tanto se estima que las personas no están marcadas rígidamente tanto por un factor genético o por un factor ambiental, sino que cada persona llega a su autodeterminación. Es decir, este tercer factor contribuye de manera relevante en el sentido del ser humano. Este es el poder creativo del mismo. Sabemos que todas las personas nacen con un poder creativo y se van moldeando y marcando dentro de su contexto social. Y este comprende la capacidad de autodeterminación de la persona con relación a las funciones autorreguladoras de la personalidad, en donde el individuo se resignifica, el individuo se refuncionaliza, y todas estas disposiciones, tanto biológicas como del ambiente, influyen de gran manera según las necesidades de cada individuo para las ambiciones de realización y de sentido que tenga aquel individuo. Muchas gracias. Tipos y características de la personalidad. En el campo de la psicología jurídica, dentro de la especialidad de la criminología, se deben tener en cuenta tres factores, que son la personalidad o comportamientos principales para determinar el perfil psicológico de un sujeto. Por consiguiente, se detallan los siguientes tipos de personalidad. Tenemos la personalidad social, que se refieren a los que presentan una personalidad social, los cuales se enfocan en los sujetos de su entorno y en atender sus preocupaciones. Su carácter es propio de personas sensibles al estado de ánimo de los demás. Se preocupan de sus sentimientos y no poseen complicaciones al momento de establecer una amistad. Tenemos la personalidad con conducta desviada. Una personalidad desviada se trata de aquella en la que se consigue conductas que, si bien no se logran estimar antisociales, sí contienen un relevante componente fuera de lo normal. En estas conductas se presentan a los delincuentes jóvenes, ladrones y adictos. Además, la conducta desviada se refiere al mecanismo a través del cual la persona o un grupo de sujetos se aparta de la obediencia de las reglas sociales determinadas. Tenemos la personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial a la vez se identifica bajo la denominación de sociopatía. Esta se refiere a un trastorno mental en el que una persona no sabe distinguir entre el bien y el mal, no toma en cuenta los derechos y los sentimientos de los demás. Cabe mencionar que los que presentan este prototipo de trastorno intentan hostigar, manipular y dar maltrato a las personas en general. Tenemos la personalidad criminal. Esta analiza con respecto a un perfil de un sujeto, se evidencian diferentes aspectos, se conocen rasgos, motivaciones, trayectoria de su vida y entre otras. Se estudia y determinan características importantes que aportan a conocer y predecir el perfil criminalista, a comprender los patrones conductuales y con ello lograr definir las distintas tipologías vigentes. Tenemos la perfilación criminal. Es el método de perfilación que se origina como respuesta a la necesidad de esclarecer las características demográficas y psicológicas del delictivo. Principalmente se aplica esta técnica en asesinos en serie, cuya identidad es desconocida y se aplica para conocer conductas u orígenes y a la vez prevenir futuros asesinatos. Gracias. Reciban un cordial saludo de parte de quienes hablan, Mirna Tatiana Cabrera Flores, estimada docente Lourdes González y compañeros. En cuanto a mi intervención, va a ser acerca del análisis de caso.
Pues dentro del caso 1, este hace referencia al artículo denominado personalidad criminal de un militar de élite entrenado y asesinado. En este se muestra que el objetivo del estudio es explicar los rasgos de personalidad en base a un caso de asesinato perpetrado por un individuo que desarrolló actividades en el área militar élite. En cuanto a los hechos, ocurrió porque se mantuvo una discusión con su vecino, donde le propinaron 30 puñaladas. Para el análisis de la personalidad del individuo, se aplicó la técnica de la entrevista clínica pericial dirigida, o también anamnesis. Esta tuvo una duración de 4 a 5 horas para su realización. En ella, se generó la elaboración de la pericia psicológica, donde se indicaron que el individuo pertenecía y estaba activo en las Fuerzas Especiales de la Armada y que tenía adiestramiento de lucha cuerpo a cuerpo, en el cual se pudo determinar que al no sufrir la carencia de psicopatologías o trastornos mentales, a causa de la agudización de los rasgos paranoides y una alteración del estado de ánimo y de sus emociones. Hasta aquí mi intervención. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Mireya González y realizaré el análisis del caso 2 con el tema análisis conductual forense en el caso del delito financiero, donde menciona que las ciencias forenses han logrado significativos desarrollos en la comprensión de la conducta criminal. El delito se origina en un sistema financiero del banco, donde se conocían las cuentas susceptibles. Cabe indicar que en la oficina primordial del banco, en el área de cajas, se consiguen las claves secretas de los clientes, donde hurtaron información y pudieron clonar tarjetas. La técnica aplicada en este caso se basó en el análisis conductual forense, el cual facilitó el diseño de estrategias de investigación y en el establecimiento de hipótesis. En la evaluación de huellas conductuales, indicaron que las personas que realizaron los retiros de dinero fueron personal financiero que trabajó o trabaja dentro de la institución y también conocían los protocolos y la información confidencial de todos los clientes. Los resultados indicaron que el perfil conductual tuvieron 3 roles a cumplir. El informante. Se trata de un joven de entre 23 y 30 años, el cual tiene un carácter sumiso y temeroso a su familia. Su aspecto es intelectual y con un grado superior de carrera que es administración. Además, es una persona que aspira a una posición económica mayor. Este tiene acceso absoluto a toda la información del banco. Se cree que trata con personas con comportamiento delictivo, pero no quiere ser uno de ellos. Se determina un alto grado de rasgos obsesivo-compulsivo, ya que quiere tener todo el control y es esforzado y exigente consigo mismo. El compilador. Se presume que es un sujeto de entre 30 y 40 años, muy inteligente y conocedor de la tecnología en el área financiera. Se caracteriza por ser manipulador y con facilidad transmite ideas a los demás. El cobrador, siendo uno o varios los que desempeñaron el custodiar el dinero extraído de las tarjetas de los bancos, los que fueron clonados. Se considera que son de clase media-baja y que necesitan dinero para tomar decisiones prematuras de aportar a este fraude en el banco. A la vez se presume que son consumidores de alguna sustancia psicoactiva y que aspiran a mejorar la economía. Son personas con problemas de baja autoestima, poca aceptación social, jóvenes entre edades de 20 y 30 años. Hasta aquí mi intervención. Buenas noches, estimada docente.
Voy a presentar el caso número 3. Se trata de un caso psicológico forense, siendo este un peritaje que se ha efectuado por el delito de tráfico ilícito de drogas, modalidad tráfico ilícito de insumos químicos, solicitado por la Fiscalía de Crimen Organizado. El peritaje demandado por la Fiscalía fue para establecer si el sujeto valorado presenta alguna incapacidad mental, parcial o temporal en su funcionamiento psicológico. En basado a este estudio, se ha realizado también asimismo la técnica de la entrevista clínico-forense, observación de la conducta, el análisis de la historia clínico y los test psicológicos. Mediante la indagación se obtuvo los resultados que exteriorizan que la persona valorada cuenta con capacidades cognitivas y volitivas conservadas, no presentan alteraciones psicopatológicas y al mismo tiempo se presentó un estilo de personalidad antisocial narcisista. En este estudio de caso se aplicó asimismo a un sujeto adulto todo este nivel. ¿Por qué? Porque él tenía un nivel educativo superior en el cual se presume o es un ingeniero químico que permitía el tráfico de drogas en las actividades organizacionales, generando la contaminación de carga o producto generado. A la vez, por su predisposición a la simulación, su funcionamiento cognitivo, sus estilos de personalidad y la falta de capacidad de autocrítica de sus conductas, es posible que el procesado logre incurrir en conductas que quebranten las normas determinadas por la sociedad. Para esto, se propuso que el procesado realice algún tipo de intervención psicoterapéutica, que se considere un tratamiento particularizado con un enfoque cognitivo-conductual para poder trabajar sus patrones conductuales en un esquema mental y a su vez ejecute intervenciones grupales que sean cerrados y homogéneos, en otros términos, que tengan una similitud en el estilo del delito y sigan el enfoque terapéutico. Esto es lo que puedo decir en mi intervención. Doy paso a mi compañero. Muy buenas noches, compañeros, estimada docente. Dentro de las conclusiones halladas como grupo, podemos indicar que las personas no nacen con una personalidad establecida, sino con cierta dotación que determinará en parte la evolución posterior. Es decir, se considera que la personalidad se construye parcialmente y es una lucha tenerla y siempre se practica, ¿no? Las condiciones heredadas se perfeccionan y esto se convierte mediante la experiencia del aprendizaje, la educación, el trabajo y la fuerza de voluntad, la convivencia y el cultivo del individuo. A su vez, se considera que siempre la herencia brinda una constitución física y unos rasgos genéticos que siempre determinarán o serán analizados por las demás personas y deben de responsabilizarse ante todo. Otro factor de desarrollo de la personalidad es el ambiente que ofrece componentes de interpretación, modelos para dar significados de los estímulos y fijar formas de respuesta. La familia es un factor fundamental y significativo en la construcción de la personalidad y responsable principalmente de la conducta de las personas. Entonces es donde existe una influencia compatible de todo lo heredado, lo ambiental, lo familiar, que durante el tiempo y el espacio que van a ser comprobados en la determinación de la personalidad. Otro de los ejes fundamentales, de los primordiales, son los tipos de personalidad que se refiere a lo social, que es denominado por lo normal, que sus características son socializar con los demás y el medio que los rodea de una manera sencilla y una complejidad, y sin complejidad, perdón. En cambio, la personalidad siempre de un tipo con una conducta desviada se refiere a los sujetos que no interactúan con normalidad con la sociedad y tienen rasgos agresivos. En los estudios de caso que se plantearon, se indica plenamente que la importancia del conocimiento, del comportamiento y de la conducta de la personalidad es justamente para determinar a través de un estudio y con la colaboración de técnicas, de instrumentos de medición psicológicos y psiquiátricos, en este caso en el perfil conductual. De la misma manera, dentro de las recomendaciones halladas por parte de nuestro grupo, podemos indicar que se sugiere que el ámbito familiar sea con quien se proporcione una mayor educación y existe una influencia para la construcción de la personalidad del sujeto, ya que si se brinda un entorno conflictivo, puede repercutir en la personalidad del sujeto y a su vez una descendencia posterior, ya que esto se refiere a que el ámbito social en general
es donde siempre se va a necesitar que las personas tengan limitaciones y reglas para que se puedan respetar tanto en la sociedad y practiquen la empatía como tal. A su vez también que los tipos de personalidad social se recomienda seguir construyendo una conducta apropiada que no dañe la integridad o no dañe hacia la sociedad. En el caso de lo que se presenta estas conductas de personalidad como conducta desviada, tratar de proponer resoluciones a personas que muestran actividades de adicciones y delictivos. En la personalidad antisocial es ineludible que sea tratado por expertos dentro de un centro penitenciario. En los casos analizados es importante conocer y saber que todas estas técnicas e instrumentos que son precisos y eficaces para los diversos casos criminalísticos con la finalidad de brindar a la sociedad un ambiente de justicia y de paz. Es todo lo que podemos aportar, estimada docente. Muchísimas gracias.